Bien, amigos, hablábamos en nuestro segmento anterior de los recursos, esos 250 millones de SEDATU para obras en Tapachula, así como los 500 millones de Conagua para la ampliación y la modernización de la planta potabilizadora. Lo mismo está la obra del puente sobre el río Coatán en el Libramiento, que ha tenido un hundimiento y por eso mismo se hace necesario una reparación formal de ese puente, cosa que no se está haciendo, una reparación desde su estructura, porque hay un hundimiento de 20 centímetros que hace peligroso. Por ahí pasan todos los camiones que se desvían hacia la frontera, y es urgente y necesario que se haga un trabajo bien hecho para evitar problemas mayores. Tener una reparación muy sencilla sería un acto criminal que pondría en riesgo la vida de las personas que tengan que circular por esa mencionada ruta. Y nosotros en estos últimos días hemos visto cómo a través de la llegada de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pues hay mucho bla bla bla, no hay mucho jue, como que pareciera que pues, todo el mundo va a ser llamado a cuentas. Hablábamos en algunos segmentos y en algunos lugares donde podemos también utilizar las redes sociales sobre lo que podría ser el objetivo fundamental y primordial del presidente López Obrador a través de que esté Emilio Lozoya en el país, que haya venido, que haya aceptado ser extraditado. Y pues todo ubica a don Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de la República, ¿no? Economista hecho en Harvard, que se adueñó de México, se adueñó de toda la nación. BlackRock, ese consorcio empresarial a nivel mundial, uno de los mejores, donde Larry Fink están al frente. Todo el mundo sabe que Carlos Salinas es el propietario. La gran riqueza de Carlos Slim, pues también proviene justamente de esas concesiones de las telefonías, que hoy lo hacen una de las personas más ricas del mundo, que Carlos Salinas de Gortari ayudó a su tocayo Slim. Así son, de ese tamaño son los negocios que se hacen en México. Y lógicamente que hay un compadrazgo también de Carlos Salinas de Gortari con el papá de Emilio Lozoya Austin. El señor Emilio Lozoya Talaman era el compadre, fue padrino del hermano de Emilio Lozoya, Juan Jesús Javier Lozoya Austin, que es el hermano de Emilio Lozoya, pues lo padrinó Carlos Salinas de Gortari. Hubo un compadrazgo, ¿no? El señor Talaman, Lozoya Talaman, fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social y secretario de gobierno. Ustedes se pueden imaginar pues su cercanía que tenía con el llamado capo de capos, Carlos Salinas de Gortari, que está en todos los negocios millonarios en México. En la gran mayoría él se apropió de Pemex, se apropió de Telcel, se ha apropiado de todo lo que ha querido. Es un hombre sumamente poderoso y millonario. Peña Nieto no representa nada comparado, porque fue un peoncito dentro del ajedrez de don Carlos Salinas de Gortari. Fox y Calderón pasarían a segundo término a través de lo que pudiera ser el por fin que se llegara hasta Carlos Salinas de Gortari. Ahora resulta que Emilio Lozoya, que estaba allá en España, se reportó enfermo, nunca pisó el reclusorio norte. Lo mandaron al hospital Los Ángeles y al parecer acaba de ser intervenido de una hernia hiatal. Él dice que tenía problemas gástricos y el estrés y los problemas por los que está pasando, pues lo tuvieron que intervenir, ya todo está bien, una hernia hiatal, y él siempre se estaba quejando de problemas en el esófago y anemia por la misma situación. Pues no fue un acto voluntario que se entregara a Emilio Lozoya. La mamá y la esposa se le habían confiscado sus cuentas y habían sido detenidas en España. Y él se está entregando, pues lógicamente, porque el papá también está queriendo que sea llamado a cuentas. Y Emilio Lozoya no hizo lo que hizo Luis Videgaray. Videgaray se divorció y blindó sus cuentas para que no se las quitaran.
No, haz de cuenta, me divorcio, pongo a nombre de mi mujer todo y se me quitan a mí, pues solo falta que Osorio, como Osorio Chong, que diga que viva en una casa rentada. Dice Osorio Chong que él no tiene propiedades en México, que él es de Hidalgo, que nada más está rentando ahí donde vive en México. Luis Videgaray, que es catedrático de la Universidad de Massachusetts, es de inteligencia artificial, es catedrático de inteligencia artificial. Recibió una dura pregunta de un joven que se dijo llamar Alonso y le preguntaba, ¿no?, que cómo es posible que hable de democracia, de igualdad, si él ha estado en medio de la Secretaría de Hacienda y los malos manejos de Peña Nieto y todos los escándalos de Pemex en Odebrecht, etcétera, etcétera. Y Videgaray lo único que acertó a decir es de que cuando quiera que lo vaya a ver a su currículo y que ahí, a su cubículo, perdón amigos, que vaya a ver a su cubículo y ahí lo atiende a Alonso. No quiso contestarle en la sala donde estaba dando su conferencia. Él está trabajando en los Estados Unidos como catedrático, allá se fue, no está huyendo, dice que fue a conseguir chamba y allá está trabajando. Pero ¿cuántas vueltas da la vida? ¿Y en qué circunstancias pone a esos poderosos que hoy, pues todos a donde anden, pues parece que los puede alcanzar el brazo de la justicia y poder ser llamados a cuenta? Porque visto está que obraron mal. Incluso se demandaba a congresistas, a gente del Senado y diputados que pudieron estar recibiendo $1 millón cada uno por aprobar las reformas de Peña Nieto. Algunos son gobernadores el día de hoy. Por ahí salió un presidente municipal y gente de la península, ¿no?, que les decía a López Obrador que en lugar de estar haciendo las obras del tren en el Istmo y el Tren Maya y Dos Bocas y el aeropuerto, que debería construir con urgencias por la pandemia hospitales. Y el presidente ha sido inflexible en ello. Ellos dicen que él ha dicho que sus proyectos van y ha explicado por qué. Su política económica, que a muchos nos parece no del todo buena ni saludable, él maneja esa pirámide de que primero los pobres a través de los programas sociales le llegue a la gente. Y es cierto, hay personas que vienen aquí a la consulta y todavía conservan, ¿no?, su dinerito. Muchos de los que somos empresarios, pues nos quejamos, porque se siguen teniendo gastos de renta, de pago de servicios, de empleados, y no se tienen las ventas de antes. Y yo nunca fui beneficiado, al igual que muchos. Me pongo ejemplo no porque los quiera, sino para que se entienda que está uno en conocimiento de ello, que nunca se recibió ni apoyo de los programas federales, ni del ayuntamiento, ni nada, sino se ha luchado a puro golpe de calcetín propio. Y con esa se está combatiendo. Y los programas federales, es cierto, llegaron a la base. Dice el presidente López Obrador que esa es la forma, que si ellos inyectan abajo, pues la consulta aquí en la veterinaria, allá con Jacob, en su comercio, en su empresa, va a seguir vendiendo porque la gente que vende refrescos, pues va a seguir comprando los artículos para venderlos, que la gente que tenga sus animalitos, la señora va a traer su gatito, su perrito, etcétera. Y que eso va desde la pirámide, va a empezar a hacer que nos recuperemos de este trance tan fuerte que es la quiebra económica, que ha representado la quiebra económica para muchos. Y habla de la mediana empresa, y habla de préstamos que todavía no han llegado. Por ahí ya habíamos hablado de aquellos créditos caros del 14%, y hasta arriba pues habla de esas inversiones como las del Tren Maya y del Tren del Istmo, como para que el empresario, que es la cúspide de la pirámide, pueda hacer caminar a esta nación en lo económico, algo que vemos todavía muy lejano. Y nosotros de todas maneras apoyamos finalmente que venga dinero para las personas que no tienen, primero los pobres,
También creemos que se debe hacer, pero en esos programas debe haber una revisión de la repartición de ese dinero, porque sabemos que los moches siguen los que están a cargo de esos programas y van a ver las denuncias, andamos en eso. Lo mismo que los créditos para la mediana empresa, de igual forma, pues se manejan en forma discrecional. Y ahora los beneficios de las grandes inversiones no llegan. En Chiapas no hay una sola inversión. Y ahora que se pretende traer dinero de SEDATU y de Conagua, pues parece ser que la corrupción nos va a quitar las obras o nos va a dejar obras de mala calidad y nada más va a ayudar a los ex funcionarios de la administración pasada y a los actuales en la misma complicidad corrupta que toda la vida ha padecido el municipio y el estado de Chiapas. Eso es algo que no queremos, y mucho menos que ese cinismo, esa impunidad que reina, donde las cosas pasan y no se hacen nada. Hemos hablado en otros espacios sobre las balaceras en Aldama que no paran y que nadie hace nada. Zoe Robledo se accidenta, muere un profesor y es más noticia que él se quebró el codo derecho que la muerte del profesor. Y ahora ya los peritajes los voltearon y dicen que el profesor es el culpable, que él venía borracho, cuando todo indica que él iba a gran velocidad hacia el aeropuerto en la camioneta de Zoe, golpeó al mini vehículo y lo tiró a un barranco. ¿Y por qué creemos que se manejan esos peritajes? Siempre lo hemos sabido, pero si no, vean la publicación del miércoles 15 de julio, y hay noticias de cómo esta sexta regidora de Tuxtla Gutiérrez, su hijo, trabaja ahí en el DIF, y como trabajador del DIF iba con su padre en la camioneta, y chocan con unas señoras, una de ellas iba embarazada y mueren. Y el hijo de la sexta regidora, luego arreglaron, invirtieron los papeles y acusaron a las señoras que murieron del accidente. Impunidad, corrupción, falta de inversión. ¿Cuánto desprecio hay por la población en general en Chiapas? ¿Y cuánto se les deja al gobierno hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran? El presidente López Obrador siempre insiste en la corrupción y nosotros insistimos en la impunidad. Que son tan corruptos porque saben que no les va a pasar nada, son hasta descarados. Hay un cinismo y un descaro en el gobierno porque se sienten precisamente intocables. No va a haber, como que no va a haber mano que les alcance. La justicia, la mano de la justicia no va a alcanzar, así sea un presidente municipal, la primera dama o ex primera dama, o el sobrino, o el hijo de la sexta, cuarta, primera, etcétera, de quien sea. Con que haya un nexo con el gobierno es suficiente para que la impunidad impere. Y eso es lo que nosotros demandamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperamos, qué creemos que pueda pasar cuando estuvimos pidiendo que se nos transparentaran las acciones por la renta de los camiones de basura y nunca se hizo? Primero con el doctor Gurría y después con la presidenta municipal sustituta. Y no se dieron. Esperemos que mañana tengamos la información que necesitamos. Si los 500 millones de pesos no se actualiza el proyecto, se tiene que regresar la lana y no se va a aprovechar. Y no es que nos opongamos a las obras, nos oponemos a que las corruptelas, que se siga pidiendo dinero, que se guarde en secreto todo lo que hace el gobierno, que no se liciten las cuentas, que no se concursen, que no se prioricen, que desde los escritorios se decida y ahí mismo también se reparta. Dice que el que reparte se queda con la mejor parte y así lo creemos. Y por eso nosotros los estamos invitando a ustedes, amigos, que si gustan no nos crean. Le pedimos que nos escuchen y ustedes mismos analicen, pregunten o investiguen sobre estos temas. Los necesitamos como tapachultecos. Y un llamado a los colegios, a las asociaciones,
a las organizaciones no gubernamentales, al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, al gobierno del estado, a las autoridades, para que podamos realmente velar por los intereses de la población. Nos vamos a dar cuenta ahorita, somos capaces de trabajar unidos para que se pueda reparar ese puente del río Coatán y detallar en forma transparente las cuentas de esa reparación. Podremos hacer un buen trabajo en la ampliación de Coapatap, de la planta potabilizadora, y transparentar las cuentas. Podremos ser honestos y decir, esto no puede ir, está mal que se planee una ciclovía, porque no es una prioridad para la población. Se tiene que nuevamente priorizar y redireccionar estos recursos para que sean de acuerdo a lo que se está viviendo en esta pandemia y el crack económico en el cual vivimos, en ese hoyo, y podamos mejorar los servicios a la población. Tendremos esa honestidad de componer. Y yo no digo que no se le dé algo al hermano de Gurría si es un buen constructor y sabe hacer las cosas. Si concursó y licitó, que se le dé una obra, pero ¿por qué las 8? Y si es tan bueno, puede entrar al concurso y poder competir para poder realizar la obra. Se trata de hacer las cosas con honestidad. Se trata realmente de enfrentar hoy estos tiempos de graves crisis y pandemia como mejores seres humanos. Ojalá podamos vencer algún día la impunidad y la corrupción, y ojalá podamos denunciar siempre que esto ocurra. Yo soy Guillermo Petris Gamboa, los espero próximamente en De las Redes, Periodismo Digital Independiente. Por lo pronto, un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.